Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas, una vez más, por la misericordia del Señor. Aquí estamos para compartir con vosotros la palabra de Dios. Y como siempre queremos comenzar orando al Señor. Señor Jesús, esta mañana te decimos que te amamos. Gracias, Señor. Límpianos con tu sangre preciosa. Señor, esta mañana reconocemos que tú eres el Señor, que sin ti no podemos ni tampoco queremos hacer nada. Señor, fluye tú en esta mañana a través de las ondas, limpia la atmósfera para que pueda llegar a muchos hogares. Señor Jesús, esta mañana declaramos de que tú eres el Señor, tú eres nuestra vida, aún tú eres el aire que respiramos, tú eres la realidad de todas las cosas. Todo es sombra, pero tú eres la realidad. Por eso en esta mañana, Señor, venimos a comer de ti, a beber de ti, a recibir lo que tú tienes para nosotros. Señor Jesús, te decimos que te amamos. Háblanos en esta mañana. Te lo pedimos en tu nombre. Amén. Bueno, queridos hermanos, como sabéis, estamos en una nueva serie. Este es el primer bosquejo. Ya dimos una parte del primer bosquejo de esta nueva serie que tiene 8 mensajes. Y el tema general de estos 8 bosquejos es tomar a Cristo como nuestra persona. La vez anterior estuvimos hablando cómo producir ese solo y nuevo hombre que es para que fuese uno solo. Y ahora este tema es tomar a Cristo como nuestra persona y vivirlo en y para la vida de la Iglesia. Y el mensaje número 1 se titula Experimentar la obra central de Dios. Necesitamos experimentar la obra central de Dios y tomar a Cristo como nuestra persona en y para la vida de la Iglesia. Es maravilloso de que podemos experimentar la vida central, lo que hay en el corazón de Dios, y es que Dios quiere hacer su hogar en cada uno de nosotros. Él quiere forjarse en nosotros. Solamente quiero leer un par de versículos aquí a la entrada que dice el versículo 3:16 de Efesios, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, el que seamos fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Y el 17 dice, para que Cristo haga su hogar en nuestros corazones, por medio de la fe, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Es maravilloso de que, queridos hermanos, nosotros en esta mañana podamos estar en esta experiencia de la centralidad de Dios. Entonces comenzamos por la letra F, nos quedamos la semana pasada y hay aquí una serie de puntos muy ricas. Dice que si nosotros, al cooperar con la obra central de Dios, dice, al ser pobre en espíritu. Después vamos a ir leyendo los versículos que corresponden a estos puntos. Ser pobre en espíritu. Y eso está en Mateo 5:3. Ver, digamos, también el de los de corazón puro, el versículo 8. Al buscar al Señor con un corazón sencillo, eso lo vemos en Salmo 27:4. Al volvernos al Señor en Colosenses, en segunda de Corintios 3:16. Dice también al estar atento en el sentir de vida. También al estar dispuesto para ser alumbrado y a abrir todo nuestro ser al Señor a fin de que podamos ser llenos de Dios como nuestro contenido. ¿No es esto maravilloso de que nosotros podamos estar llenos de Dios, siendo Dios mismo el contenido? Entonces, el primer punto era de lo que hemos leído, ser pobre en espíritu. Dice en Mateo 5:3, dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Qué maravilloso de que tenemos la palabra de Dios. Queridos hermanos, Él es el que nos anima. La palabra es la que nos alienta, la que nos fortalece, la que nos alimenta. Señor Jesús. También estaba al punto de que necesitamos ser aquellas personas de corazón puro. Bienaventurados los de corazón puro, 5:8, porque ellos verán a Dios. Oh, yo quiero ver a Dios y quiero tener un corazón puro.
claro, no por mi propia cuenta, no por mi propia fuerza, pero el Señor realmente el que nos da ese corazón puro. ¿Cuándo? Dice que al buscar al Señor con un corazón sencillo. En Salmo 27:4 dice, una cosa he pedido a Jehová y esta buscaré, morar en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Para qué? Dice, para contemplar su hermosura, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. ¿Cómo? Eso lo podemos hacerlo al volvernos al Señor. Y tenemos el versículo 2 de Corintios 3:16, dice, pero cuando su corazón se vuelve al Señor, dice, el velo es quitado. Si su corazón se vuelve al Señor, entonces podemos experimentar ese Cristo maravilloso en nosotros. Y cuando dice que al estar atento al sentir de vida, esto lo podemos ver en Romanos 8:6, porque dice que la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y es paz. Queridos hermanos, esto es algo maravilloso. Dice que al estar nosotros dispuestos a ser alumbrados, dice, para que esto lo podemos ver en Efesios 1:17 y 18, dispuestos a que nosotros podamos ser alumbrados y podamos ser enriquecidos en el Señor. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el pleno conocimiento de Él. Y el 18 dice, para que alumbrados los ojos de nuestro corazón, sepamos, dice, sepáis cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado y cuál es la riqueza de su iglesia, de su gloria en los santos. Maravilloso. Y todo esto lo podemos hacer, dice, al abrir todo nuestro ser al Señor, a fin de que podamos ser llenos como nuestro contenido. Esto lo dice, lo hemos leído anteriormente, para que os dé, dice, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que Cristo haga su hogar en nuestros corazones. Bueno, queridos hermanos, y aquí vamos a comenzar el punto Romanos 2, que dice así, dice, en y para la vida de la Iglesia, nosotros necesitamos tomar a Cristo como nuestra persona. Es maravilloso, nuestro cuerpo tiene vida, un árbol tiene vida, una flor tiene vida, pero no tiene personalidad. Pero nosotros, no solamente nuestro cuerpo tiene vida, sino que también tiene una persona. Nosotros podemos razonar, podemos pensar, podemos ver, pero realmente hoy en nuestro espíritu Cristo ha llegado a ser nuestra persona. En Gálatas 2:20 podemos verlo, cuando Pablo, él dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y decía él, dice, ya no vivo yo, sino que ahora vive la persona de Cristo en él. Y eso es lo que debe de vivir ahora en cada uno de nosotros. Mas vive Cristo en mí. Y la vida que ahora vivo, dice, que vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por eso dice, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria. Señor Jesús, es maravilloso, queridos hermanos, el poder ver este asunto, para que seamos plenamente, dice, capaces de comprender con todos los hermanos. Maravilloso. El 3:19 dice, y de conocer, nosotros necesitamos conocer el amor de Cristo, que esto excede a todo conocimiento, con el propósito, dice, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Ahora bien, aquel dice que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o pensamos, según, dice, el poder que actúa en nosotros. Así como dice el 21, y a Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús
en todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Señor Jesús, sé tú realmente nuestra vida, Señor. Sé tú toda nuestra persona. Señor, sigue tú ganándonos, conquistándonos, poseyéndonos. Necesitamos que Cristo nos posea por completo, porque realmente nosotros somos muy olvidadizos, caemos muy fácilmente, nos desviamos muy fácilmente, pero necesitamos volver nuestro corazón al Señor. Si nuestro corazón, como hemos leído antes, se vuelve al Señor, los velos será quitado y podemos ver realmente el deseo y el corazón de Dios. La letra A de este punto Romanos 2 dice que la intención de Dios en su propósito, en su plan, es que Él quiere forjarse en nosotros, no solamente como nuestra vida, sino también como nuestra persona. Dice el apóstol Pablo en Gálatas 4, 19, dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir, dice, dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. La verdad que es maravilloso de que tenemos hoy este Nuevo Testamento, la palabra de Dios, esta palabra que quiere ser viva y eficaz en cada uno de nosotros, quiere formarse en nosotros. La letra B dice, nuestro espíritu regenerado es el hombre interior que tiene como su persona al Cristo que mora en nosotros. Y esto lo podemos ver en 3:17, ya lo hemos leído, para que Cristo haga su hogar en nuestros corazones. Él desea hacer su hogar en nuestros corazones. Punto 1 dice, sí, nosotros deseamos tomar a Cristo como nuestra persona, debemos ser, ¿qué? Dice, debemos ver que nuestro espíritu regenerado no es meramente un órgano por el cual contactamos solamente a Dios, sino que también nuestro espíritu ha llegado a ser nuestra persona. Y lo que era antes nuestra persona, nuestro viejo hombre, que es nuestra mente, nuestra voluntad, supuestamente, Cristo quiere reemplazar nuestra vieja persona, que ha llegado a ser un órgano, y esta persona ha llegado a ser nuestro espíritu. Es lo que nosotros ahora necesitamos disfrutarlo y vivirlo. Y el punto 2 dice que en nuestro hombre interior tenemos a Cristo no solo como nuestra vida, sino también como nuestra persona. En primera de Juan 5:11 dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Qué maravilloso de que el Señor Jesús nos ha dado esta vida eterna. El 5:12 dice, el que tiene al Hijo tiene a la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. 5:11 y 5:12 de primera de Juan. Maravilloso. Colosenses 3:4 dice, cuando Cristo nuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria, con el propósito de ¿qué? De que Cristo pueda ser su hogar en nuestros corazones. Nuestro hombre interior, punto 3, consta de nuestra alma renovada como su órgano, y nuestro espíritu regenerado, el cual mora Cristo, la persona, como su vida y persona. Oh, qué maravilloso. Realmente necesitamos orar, Señor, que tú seas no solamente mi vida, sino que tú seas mi persona. Señor, que mis pensamientos sean tus pensamientos, que mi voluntad sea tu voluntad. El mismo Señor Jesús, Él dijo, porque yo no he venido a hacer mi propia voluntad, sino la voluntad del que me envió. Señor Jesús, maravilloso. Romanos 12:2 dice, no os amordéis, no os conforméis a este siglo, sino transformaos
por medio de la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Oh, nosotros queremos comprobar lo bueno, lo agradable, lo perfecto y lo maravilloso que es Dios. ¿Cómo? No siendo conformado a este siglo, sino siendo renovado. Dice en Romanos 8:10, pero si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo está muerto a causa del pecado, el espíritu es vida a causa de la justicia. Señor Jesús, por eso dice también en Efesios 4:23, dice, y os renovéis en el espíritu de vuestra mente. Os renovéis. Señor, renuévanos cada día, cada momento, hasta que tú llegues por completo nuestra persona, llegues en nuestra vida y llegues a ser todo lo que tú eres. En 2 Corintios 4:16 dice así, por tanto, no nos desanimamos. Sí, porque a veces caemos, pero nos tenemos que levantar. Así que no nos desanimamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, dice, no obstante, se renueva de día en día. Señor, que este versículo sea real en nuestra vida. Tú eres la palabra viviente. Señor, que esta palabra sea esa vida para nosotros. Señor, renuévate en nosotros de día en día. Punto 4 dice así, necesitamos vivir en nuestro espíritu, en el hombre interior. ¿Cuándo? Al tomar a Cristo como nuestra persona. Romanos 8:4 dice, para que el justo requisito de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a ¿qué? A la carne, sino conforme al Espíritu. Señor Jesús, hay un versículo muy rico aquí, en 1 Corintios 6:17. Lo repito mucho por aquí y nosotros lo decimos mucho, porque esto es lo que necesitamos que se grabe en nosotros. Muchas veces podemos leer o escuchar muchas historias del Antiguo Testamento, de la guerra, de este fuerte, de aquel, del otro, pero qué maravilloso de que hoy nosotros estamos en este Nuevo Testamento viviendo la realidad, porque todo lo del Antiguo Testamento dice que es sombra. El Nuevo Testamento, dijo Agustín, que el Nuevo Testamento estaba escondido en el Antiguo Testamento. Qué maravilloso, pero este Nuevo Testamento ahora ha llegado a ser la realidad, la verdad de lo que es el Antiguo Testamento. Por eso dice 1 Corintios 6:17, dice, pero el que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Porque vemos en todo el Antiguo Testamento que el propósito y el deseo de Dios no Él está allí en los cielos. Su deseo era estar con su pueblo. Y en todo el Antiguo Testamento vemos cómo Dios estaba en el tabernáculo, después estaba en el templo, después estaba allí en el lugar santísimo, pero realmente su deseo no era estar entre su pueblo, sino dentro de su pueblo, llegando a ser Él su vida y todo lo que ellos necesitaban. Y ahora podemos disfrutar este versículo, pero el que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Por eso Pablo, él pudo decir, con Cristo estoy juntamente crucificado, porque decía que Él ya no vivía, sino ahora lo que Él deseaba era que Cristo viviese a través de Él. Dice, el cual me amó y se entregó a sí mismo por Él. Y así es lo que desea realmente, como hemos estado leyendo, que Él quiere hacer su hogar. ¿No es maravilloso de que Él quiere hacer su hogar en ti y en mí, y nosotros lleguemos a hacer esas muchas moradas que dice en Juan 14, cuando dice, no se turbe, no os entristezcáis, no estéis tristes?
En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Cada uno de nosotros somos su morada. Y hoy la casa del Padre es la iglesia, con esos muchos hijos, esos muchos miembros del cuerpo de Cristo que somos nosotros. La letra C dice: nosotros, queridos hermanos, como creyentes, que hemos sido regenerados, que tenemos tanto el yo como el ego. Tenemos también nuestra pasada persona. Y así como a Cristo, nuestra nueva persona. Todo está en nosotros. Si tú no estás en Cristo, estás en tu vieja persona. Por eso necesitamos estar en esta persona. Con Cristo estoy juntamente crucificado, para que estemos realmente clavados ahí en la cruz y que sea realmente el Señor el que pueda vivir a través de nosotros. El punto 1 dice que el yo se encuentra en nuestra alma, pero Cristo se encuentra en nuestro espíritu. Por eso nosotros tenemos que decir: Señor, fortalece nuestro espíritu. Señor, no quiero vivir más en mi alma, en mi yo. No quiero vivir más en mis sentimientos. No quiero vivir más en mis emociones. Señor, quiero ser una persona que vive en nuestro espíritu, en mi espíritu. Por eso dice en Romanos, lo hemos leído antes, pero os lo leo otra vez. Romanos 8:10 dice: pero si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo está muerto a causa del pecado, el espíritu es vida a causa de la justicia. Oh, maravilloso. Dice en 2 de Timoteo 4:22, dice: el Señor esté con tu espíritu, la gracia esté con vosotros. Maravilloso. El yo es la persona del hombre exterior, es el viejo hombre, y Cristo es la persona de nuevo hombre, de esta persona que es nuestra persona interior. Así que por eso, como dice en 2 de Corintios, lo hemos leído anteriormente en el 4:16, por lo tanto no nos desanimamos, aunque antes bien nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, maravilloso, queridos hermanos y hermanas, se renueva de día en día. El 3 dice que el yo, la pasada persona, dice que ha sido crucificada. Por eso Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Qué? Ese yo, esa vieja persona. Y Cristo, la nueva persona, es la que ahora realmente vive en nosotros. Por eso dice en Romanos 6:6, sabiendo esto. Nosotros necesitamos saber esto. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. ¿Para qué? Dice, para que el cuerpo de pecado sea anulado, a fin de que no sirvamos más al pecado como esclavos. Ese debe ser nuestro deseo, y ese debe ser nuestra meta, y esa debe ser nuestra desesperación. Señor, quiero salir de mi yo, quiero olvidarme de mí, quiero vivirte a ti, Señor. Ese debe ser realmente nuestro deseo. Con Cristo está juntamente crucificado, y que realmente ya no vivamos nosotros, sino que esta persona que murió por nosotros y nos ama. La letra D dice así: tomar a Cristo como nuestra persona. Esto requiere que dejemos el yo, nuestra persona caída. Por eso necesitamos negar nuestra vida de nuestra alma y vivir por esta nueva persona que es el Cristo que mora en nosotros, Señor Jesús. Por eso dice en Mateo 16:24, dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si nosotros, hermanos y hermanas, queremos ir en pos del Señor, necesitamos negarnos a nosotros mismos y tomar su cruz. Y sígame, dice, y sígame. Y el 25 dice: porque el que quiera
salvar la vida de su alma, la perderá. Y el que la pierda por causa de mí, la hallará. Por eso dice en Colosenses 1:27, dice, a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de su gloria. Dice, de este misterio entre los gentiles que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Bueno, queridos hermanos, aquí tenemos la letra E y aquí vamos a hacer un paro, vamos a escuchar esta canción y oremos al Señor. Señor Jesús, queremos negar nuestro yo y queremos vivir por esta nueva persona que vive ahora en nosotros y en nuestro espíritu. Amén. Jesucristo amado, eres bálsamo al dolor, en tu nombre conquistamos, ven glorioso Salvador. Me encanta, la verdad, esta canción me da mucho ánimo y dice que nosotros fuimos albergados en Cristo. Bueno, queridos hermanos, como siempre en este momento, después de la canción, siempre os anuncio que tenemos ese Nuevo Testamento, versión recobro, un Nuevo Testamento de estudio, el cual podéis recibir gratuitamente y sin compromiso. Tiene 9.500 notas explicatorias, es de estudio, cada libro tiene un bosquejo con el contenido del libro maravilloso, una obra fantástica, y la estamos enviando gratuitamente. Y también una colección de 7 libros, muy rico, 3 tomos sobre los elementos básicos de la vida cristiana, el tomo 1, 2 y 3, y hay un libro que se titula El Cristo todo inclusivo, otro la economía de Dios en cuanto a las riquezas de Cristo, conocimiento de vida y la Iglesia gloriosa de Watchman Nee. Así que si ustedes quieren pedirla pueden llamar al teléfono 951 094 888 951 094 888 o también pueden escribir a evida4@gmail.com evida4@gmail.com. Señor Jesús. Bueno, queridos hermanos, qué maravilloso de que estamos tocando esta mañana este punto central del propósito de Dios, que es Él quiere hacer su hogar en nosotros para que realmente se pueda manifestar este nuevo hombre en y para la vida de la Iglesia. Y estábamos en la letra E, que dice así: a fin de que nosotros podamos tomar a Cristo como nuestra persona. Dice que nosotros necesitamos negar nuestro propósito, nuestro objetivo, nuestras preferencias
y tomar su propósito, objetivo y preferencia, el del Señor mismo. Señor, que tú seas mi objetivo, que tú seas mi preferencia, que tú seas todo lo que yo realmente necesito. Mira qué versículo más disfrutable, en 2 de Corintios 5:14. Esto es lo que debe de ser en nuestra vida, constreñirnos. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, habiendo juzgado así, que uno, dice, uno murió por todo, por consiguiente, todos murieron. Y por todos murió, dice, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y fue resucitado. Qué maravilloso de que Él murió. Por esto este amor debe de constreñirnos. Porque uno murió por todo, para que ya no vivamos para nosotros, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Maravilloso, Señor Jesús. Cuando nosotros tomamos a Cristo como nuestra persona, y no vivimos por nosotros mismos, sino por Cristo, como la persona, llegamos a ser uno con Él. Y ya no hacemos nada según nuestra preferencia y nuestros gustos, sino que lo que hacemos lo hacemos ya según su preferencia y sus gustos. Esto por lo menos es lo que debería realmente cautivarnos, de verdad. Vivir por el deseo y por lo que a Él le gusta. En 2 de Corintios dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ello, y dice, que murió por ello y fue resucitado. Señor Jesús. Bueno, queridos hermanos, la verdad que es maravilloso de que nosotros hoy, en esta mañana, podamos estar realmente tomando todos estos versículos para que Cristo realmente llegue a ser nuestra vida y llegue a ser nuestra persona y llegue a ser todo lo que realmente Él es. Dice la letra G, dice, a fin de tener la vida de la Iglesia, nosotros necesitamos ser fortalecidos como el hombre interior, para que Cristo, quien es una persona viviente, todos estos versículos hemos estado leyendo, haga su hogar en nuestro corazón. Señor, yo quiero que tú hagas tu hogar en mi corazón. Dice el 3:16, para que os dé conforme a la riqueza. Señor, tú eres rico. Danos conforme a tu riqueza en gloria, el que nosotros podamos ser fortalecidos con poder en nuestro hombre interior por su espíritu. Y todo esto es con un propósito, para que Él pueda ser su morada, Él pueda ser su hogar, Él pueda ser su residencia dentro de nuestro corazón, por medio de que, por la fe. Y la fe dice que es Cristo mismo. La fe viene por el oír, y por el oír, ¿qué? La palabra de Dios. Entonces nosotros necesitamos estar bien arraigados y cimentados en amor. Maravilloso. Esta mañana es algo muy disfrutable de que nosotros podamos estar hablando de este nuevo hombre como nuestra vida. El punto 1 de aquí dice que el hombre interior, junto con Cristo como su persona, tiene por finalidad nuestro vivir en la iglesia. Nuestra vida de iglesia debe ser una vida de que sea Cristo el que se manifieste a través de cada uno de nosotros. Dice en Efesios 2:21, dice, en quien todo el edificio, ¿cuál es el edificio? Es la iglesia. Todo el edificio, dice, bien acoplado.
necesitamos los hermanos y las hermanas bien acoplados. Dice, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Necesitamos decir, Señor, crece en nosotros. Queremos ser un pueblo santo en el Señor. Dice, en quien vosotros, este ya es el versículo 22 de Efesios capítulo 2, dice, en quien vosotros, digamos nosotros, también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Nosotros somos edificados para morada de Dios en el Espíritu. Punto 2 dice, necesitamos tomar a Cristo, no solo como vida en nuestro espíritu, sino también como la persona en nuestro corazón. Leo este punto otra vez de nuevo. Dice el 2, necesitamos tomar a Cristo no solo como nuestra vida en nuestro espíritu, sino también como la persona en nuestro corazón. Dice que de la abundancia del corazón habla la boca, y tenemos que ser fortalecidos en nuestro corazón, porque dice que bienaventurados los de corazón puro, porque ellos verán al Señor. Yo no sé tú, pero yo deseo ardientemente, continuamente, Señor, no solamente, no que ponga un corazón de carne, sino Él ya lo ha puesto, pero sigue reblandeciéndolo, Señor, de tal manera que tú puedas sembrarte en mi corazón y tú sigas creciendo en mí. En Colosenses 3:4 dice, cuando Cristo nuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. El 1:27 dice, a quienes Él quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. La verdad, queridos hermanos, que esto es un misterio, pero un misterio que se nos ha revelado, que aún cada día, aunque este misterio se nos haya revelado, cada día tiene que impresionarnos, como aquellos discípulos que estaban continuamente con el Señor, pero ellos les sorprendía. Cristo era un misterio para ellos, pero ellos estaban con ese misterio que habían conocido, pero les sorprendía cada momento. Ellos una vez estaban allí en la barca y aquello se agitó mucho el mar, de tal manera que perecían, y tocaron al Señor, Señor, que perecemos. Y Él puso todo como un bálsamo de aceite. Y ellos pudieron ser impresionados y dijeron, ¿quién es este? Aún conociéndolo, volvieron a decir, ¿quién es este? Que aún el viento y el mar le obedece. ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedece? Señor Jesús, la letra A de este punto dice, cuando Cristo hace su hogar en nuestros corazones, Él llega a ser nuestra persona. Y viene aquí el versículo, el 3:17 otra vez, para que Cristo haga su hogar en nuestros corazones. El B dice, la única manera en que Cristo puede ser nuestra persona y Él puede hacer su hogar en nuestro corazón, es la única manera. Dice también el C, es si tomamos a Cristo como nuestra persona, permitiendo de que Él se pueda extender en todo nuestro ser y en todo nuestro corazón. Y la persona que vive en nuestro corazón ya no será el yo, sino que ¿qué será? Sino que será Cristo. Por eso tenemos que orar, Señor, extiéndete en mi corazón, extiéndete en todo mi ser. Señor Jesús, inunda mi corazón de tu persona para que mi corazón, tú puedas ser mi persona y mi hablar. Por eso me encanta este versículo de Pablo. Aquí lo estamos repitiendo muchas veces, el de 2:20, con Cristo. Es que necesitamos que esto se repita mucho para que llegue a ser vida en nosotros y que nosotros podamos llegar a ser esas personas con Cristo. Estoy
juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Maravilloso, Señor Jesús, que esto sea una realidad cada día en nuestro ser. Y aquí tenemos la letra H, creo que ya es la última de este bosquejo, la letra H, que dice: si nosotros tomamos a Cristo como nuestra persona, le manifestaremos en todo nuestro vivir, como la vida de la Iglesia apropiada. Entonces es cuando realmente llegaremos a tener nuestro ser crucificado, y ya no viviendo nosotros, sino viviendo Cristo en ti, Cristo en mí. Maravilloso. Y podamos decir que Cristo como nuestra persona, dice, tiene por finalidad la vida de la Iglesia. En Mateo 16:18, Jesús le dijo a Pedro: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca yo edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Queridos hermanos, este versículo es uno de los versículos más grandes que hay en la Biblia. La profecía de que Cristo mismo en nosotros, como nuestra persona, como nuestra vida, Él dijo: yo edificaré mi iglesia. Por eso yo digo muchas veces: Señor Jesús, que sea tú el que edifique tu iglesia. Si yo hago algo, que seas tú. Si yo hablo algo, Señor, que seas tú. Límpiame con tu sangre preciosa. Señor Jesús, yo soy un pecador, Señor, pero tú me has limpiado con tu sangre. Y no solamente me has limpiado, sino que aún tú me sigues limpiando. Queridos hermanos, porque no podemos, digamos, olvidarnos de que nuestro cuerpo es como una fábrica de echar pecado, pero nosotros tenemos la sangre de Cristo que nos limpia. El enemigo siempre quiere confundirnos, siempre quiere atacarnos, viene a acusarnos: mira lo que tú has hecho, mira lo que estás haciendo, mira. Y yo digo: sí, pero me levanto, caigo pero me levanto, y el Señor me limpia con su sangre preciosa. Claro, pero no podemos caer intencionadamente sabiendo de que Cristo nos limpia. No, porque dice una parte, dice el apóstol Pablo, dice: ¿y entonces porque cuanto somos de Cristo hago lo que me da la gana? ¿Ya puedo hacer esto y lo otro? No, de ninguna manera, dice el apóstol Pablo. No, de ninguna manera. Nosotros, si caemos, es intencionadamente, sin querer, y entonces somos a veces arrastrados, pero rápidamente tenemos que levantarnos. El cerdo se revuelca en el fango, pero la oveja, cuando se cae, rápidamente se levanta. Queridos hermanos, maravilloso de que nosotros en esta mañana podamos levantarnos y decir: Señor, sigue tú limpiándome, quiero vivirte a ti, quiero expresarte a ti. El punto 2 dice: Cristo, una persona viviente, que es nuestra persona, es el contenido de la vida de la Iglesia, es el contenido de la vida de la Iglesia. Pablo dice aquí en Gálatas, dice: Pablo, apóstol, no por parte de hombre, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Pablo, apóstol, no de hombre, ni por hombre, sino por medio de su Hijo Jesucristo, que lo resucitó de los muertos. Si somos hoy algo, no es por hombre, ni para hombre, ni por nuestro, sino que todo es por medio de este Cristo maravilloso, que es Dios mismo, que se encarnó y vivió ese vivir humano para realmente rescatarnos y recobrarnos, recuperarnos de
de que estábamos muertos, sin esperanza y sin Dios en el mundo. El 1:2 dice, sigue diciendo, dice, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Málaga, de Galacia, dice aquí, pero yo digo de Málaga, y de Madrid, y de Andalucía, las iglesias, dice, realmente necesitamos ver que esta palabra, aunque era para los Gálatas, pero esta carta, esta palabra es palabra de Dios y es para nosotros hoy. En Gálatas 1:15 dice el apóstol Pablo, porque él estaba hablándole a los Gálatas de que él era perseguidor de la iglesia y la asolaba y la perseguía, pero dice en Gálatas 1:15, dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, desde el vientre, y me llamó por su gracia. Es maravilloso. Me llamó por su gracia, dice, revelar a su Hijo en mí para que yo le anunciara como evangelio entre los gentiles. Y dice el apóstol Pablo, y no consulté enseguida con carne y sangre. El 19, después del 4, es cuando dice también aquí, pero es maravilloso, de que dice que cuando le agradó al Padre revelar a su Hijo en mí. ¿No es esto maravilloso para anunciar a los gentiles? Dice, no consulté, no fue a este ni al otro, a toda aquella religiosidad que había en aquel tiempo. Él no fue al tabernáculo allí, él no fue allí a los sacerdotes, él no consultó, porque aquella revelación había sido directamente del Señor. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y cuando él recibió aquella revelación, dice, pero cuando le agradó a Dios revelar a su Hijo en mí, yo no consulté enseguida con carne. Nosotros siempre cogemos algo, vemos algo y rápidamente queremos ir. Necesitamos reposar en el Señor y que el Señor nos confirme. En Gálatas seguimos leyendo, en 4:19 lo hemos leído, dice, hijitos míos. Con qué ternura hablaba el apóstol Pablo, pero era porque era Cristo mismo el que estaba viviendo en él, y por eso él decía, hijitos míos. En otro tiempo que los asolaba, que perseguía a la iglesia, que arrastraba a los creyentes, hoy dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Señor, fórmate en nosotros. Dice el 3, dice, no es posible tener la vida de la iglesia cuando nosotros permitimos que nuestro viejo hombre sea nuestra persona. No podemos vivir esa vida de la iglesia. Necesitamos vivir la vida de la iglesia como el nuevo hombre. Por eso dice en Romanos 6:6, sabiendo esto, que vuestro hombre viejo fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea anulado, a fin de que no sirvamos más al pecado como un esclavo. Por eso el apóstol Pablo pudo decir, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo. Señor, que no vivamos nosotros, sino que seas tú el que viva en nosotros. Queridos hermanos, si nosotros queremos vivir la vida de la iglesia, pero no tomamos a Cristo como nuestra persona, no podremos ser compenetrados con otros hermanos. Estamos hablando de la vida de la iglesia, siendo Cristo el nuevo hombre en nosotros. Si nosotros no permitimos de que Cristo viva en nosotros, dice, no seremos, mira lo que dice, o lo leo otra vez el punto en la letra, dice, si queremos vivir la vida de la iglesia, una vida donde Cristo fluya en nuestra vida, pero no tomamos a Cristo como nuestra persona, nunca seremos compenetrados con otras personas, sino seremos personas independientes. Pero si somos compenetrados, ya no vivimos por nuestra propia cuenta independientes, sino llegaremos a ser corporativos y coordinando unos con otros. A menos que vivamos por Cristo como nuestra persona, seguiremos siendo personas naturales. Aquellos que son
según su constitución natural, su cultura racial, su carácter nacional o su trasfondo religioso. Señor Jesús, a quienes Dios quiso, dice, dar a conocer la riqueza de este misterio que es Cristo en ti y en mí, como la esperanza de gloria. Señor Jesús, oh, es maravilloso el ver esto. Cuando Cristo dice nuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y por eso Él nos sigue animando y dice, y vestido del nuevo hombre, y vestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, dice, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y ahí donde realmente podemos ser compenetrados unos con otros, donde no hay que griego ni judío, donde no hay circuncisión ni incircuncisión, donde no hay bárbaro ni excita, ni donde hay esclavo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todo. La vida de iglesia apropiada, que es en cuanto una vida en la cual nosotros vivimos en nuestro hombre interior, tomando a Cristo como nuestra persona, eso es maravilloso. Ese es cuando realmente nosotros podemos vivir esta vida de iglesia. Y entonces podemos decir, por tanto, como dice, lo leímos anteriormente en 2 de Corintios 4:16, cuando dice, por tanto, no nos desanimamos, aunque nuestro hombre exterior vemos que se va desgastando, pero lo más importante es que podamos ver de que el interior se va renovando de día en día. El 5, yo creo que dice el punto 5, deberíamos tomar a Cristo como nuestra persona y permitir que Cristo viva en nosotros y Él siga siendo su hogar en nuestros corazones, de modo que seamos llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios, a fin de ser esa manifestación práctica de la iglesia que es el cuerpo de Cristo. Señor Jesús, bueno, la verdad que es maravilloso el ver todo este asunto, queridos hermanos, de verdad. El ver este es glorioso. Bueno, aquí yo ya he terminado este bosquejo y es el rico el saber. El punto era de este bosquejo, necesitamos aún recordarlo, el mensaje 1 era, dice, experimentar la obra central de Dios, experimentar la obra central. Y la obra central de Dios era que Él quería hacer su hogar en nuestros corazones y que nosotros tomemos a Cristo como nuestra persona y para la vida de la iglesia. Bueno, quiero realmente, leí la mitad de un himno de la semana pasada y me queda un par de minutos, 3, ya voy a terminarlo, y era la estrofa 3. Dice, dice, Dios ha obrado de 3 maneras para su plan realizar. Como Espíritu, Hijo y Padre, Él se puede dispensar. La creación nos da la esfera, cielo, tierra y luz. Hizo al hombre tripartito, cuerpo, alma y espíritu. El 4 dice, nuestro espíritu es el centro, el meollo de su plan. Invocando a Jesucristo, dice, el nuestro al suyo se unirá. Centro y circunferencia, todo nuestro ser saturará. Mente y voluntad renueva y hace al corazón su hogar. En su vida edificado, dice, y tejido, Él quiere tejernos, entremezclarnos en amor. Dios su plan va terminando. Dice, cumpliendo lo que empezó. Oh Señor, esta debe ser nuestra oración. Oh Señor, crece en nosotros para tu edificación. Gana un vaso colectivo lleno con el mismo Dios. El producto y cumplimiento
de su plan se obtendrá. Esa iglesia tan gloriosa, planeada en la eternidad. Sí, ese vaso colectivo, dice, con su gloria lo obtendrá. Hoy tu plan es nuestra meta, lógralo en nosotros ya. Bueno, ya aquí terminamos y queridos hermanos, un placer haber estado esta mañana aquí con todos vosotros ahí, escuchando, y que el próxima semana estaremos con el segundo bosquejo. Así que el Señor os siga fortaleciendo y haciendo su hogar en vuestros corazones y forjándose en cada uno de nosotros. Hasta la próxima semana.